vamos a continuar con las explicaciones que tienen que ver con lo de estadística. Para ello, como les había dicho, voy a presentarles un ejemplo de un cuestionario que se utiliza para medir la calidad en los servicios que pueden ser de una organización, independientemente que sea pública o privada o de la salud, y pues el instrumento se llama SERVQUAL. Ok, no quiere decir que ustedes van a hacer un instrumento de estos, no, o sea, bueno, lo van a aplicar, nada que ver. Solamente es una explicación. Recuerden que ustedes tienen que armar un instrumento para poder medir algo que ustedes estarían tratando de identificar en un pues en un estudio. Entonces para ello les voy a explicar un poquito y sirve que a partir de esta explicación les enseño cómo se utiliza una aplicación para análisis de datos, pues que es una hoja de cálculo de Google, que es con la que yo normalmente trabajo. Entonces, a ver, les explico. Este instrumento está hecho para medir la calidad en los servicios. Es decir, yo puedo tener la hipótesis de que los servicios que damos en el hospital en el que yo trabajo, en el que yo estoy, del que soy dueño, como tú lo quieras ver, son buenísimos. ¿Sale? Entonces yo agarro este instrumento que está avalado a nivel internacional, lo ajusto a las condiciones en las que yo estoy y lo trabajo. Cabe mencionar que este instrumento tiene más preguntas, ¿sí?, dentro de cada una de las dimensiones que mide. Entonces vamos por partes. De entrada, yo para fines prácticos, los datos sociodemográficos que voy a utilizar para este ejercicio pues son tres. El primero es la edad. Aquí voy a permitir que la gente rellene esto con un número de mano propia, 25, 45, 75 años, la que sea, y después lo tendré que transcribir. La parte del sexo. Sexo, elige masculino o femenino. Si me tachan femenino, yo ya volví operacional los datos. Ya le dije que F equivale a 0 y M equivale a 1. Y me interesa el estado civil de las personas que aquí respondan la encuesta. Y entonces van de soltero, que volvemos a lo mismo, ya lo volví operacional, le di el valor de 1. Casado, le di el valor de 2. Unión libre, le di el valor de 3. Divorciado, le di el valor de 4. Y viudo, le di el valor de 5. Es decir, cuando yo vaya a pasar estos datos a mi documento de hoja de cálculo, pues yo ya sé que si contesto casado, pues no pongo casado, pongo 2. Recuerden que ese es uno de los errores que normalmente se cometen a la hora de pasar los datos a un Excel. Normalmente no los convertimos en números y por eso no los podemos volver una variable operacional y cuesta más trabajo el análisis del dato. Luego, este instrumento se divide en varias dimensiones o categorías. Recuerden que al armar un cuestionario nosotros normalmente tenemos que dividirlo por categorías y en cada categoría vamos a meter una serie de preguntas que me ayuden a corroborar esa categoría. No es, bueno, los instrumentos bien trabajados lo tienen así. Cuando estamos haciendo los primeros pininos, bueno, no pasa nada, podemos hacer solamente las preguntas. Pero bueno, este es un ejemplo. Para este caso, hay una dimensión que se le llama confiabilidad y que tiene que ver con qué tan confiable es el servicio de salud en el cual estamos. Y vienen 5 preguntas, les repito, como este es un instrumento que ya se ha utilizado muchísimo, puedes elegir de varias más preguntas y darles la adecuación. Ahorita no me interesa saber las preguntas, solo me interesa la parte de que están dentro de la dimensión de confiabilidad, la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, y que la escala a partir de la cual la gente va a responder va del 1 al 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo o en total acuerdo. Otra categoría es la de responsabilidad, que estas solamente se eligieron 3 preguntas y la misma forma de responder. Recuerden que les decía yo, a mí me gusta más sí o no, pero bueno, pues este instrumento internacional ya está hecho así, pues yo no lo puedo desarreglar, ¿no? Entonces, para fines del ejercicio, pues también me sirve que tenga más datos de los cuales ustedes puedan ver qué se hace. Otra categoría es la de seguridad, tiene 4 preguntas. Otra categoría es la empatía, tiene 4 preguntas también. Otra categoría son los bienes tangibles, 5 preguntas y se acabó. Se hagan de cuenta que, bueno, para empezar, los datos que yo les voy a compartir en este momento son datos que yo saqué de un estudio que ya había yo hecho previamente. Obviamente son muchos más cuestionarios, solamente que por datos de confidencialidad no les puedo decir de dónde es, pero sí les puedo mostrar algunos elementos, ¿no? Obviamente el cuestionario acá no es el cuestionario que yo apliqué, este es un cuestionario, ¿cómo se llama?, cortado de muchas cosas,
pero pues al final de cuentas nos sirve. Lo van a poder encontrar en los materiales del curso para que lo vean cómo está estructurado, ¿no? Y de todos modos, si dicen está horrible tu cuestionario, bueno, pueden buscar la fuente real, ¿no? Que es los cuestionarios Sercual en Google. Una vez que yo ya tengo esto, ¿sí? Ya hice mi cuestionario, recuerdan que les decía, hay que pasar esto a Excel. Y bueno, ¿cómo funciona esto de pasar las cosas a Excel? Bueno, aquí ustedes ya están viendo que yo ya lo armé para agilizar un poco la explicación, si no está cañoncísimo el que podamos terminar. Por eso de hecho lo estoy grabando, porque si no, nos va a costar más trabajo la explicación. De entrada, lo primero que hice fue que yo construí la tabla en función de mis necesidades, y lo primero que hice fue que puse, por ejemplo, una columna, ¿sí? Una columna que se llama clave de cuestionario. Recuerden que les había dicho que cuando tú aplicas cuestionarios debes de tener una clave de cuestionario para que sepamos qué cuestionario es el que se tiene que analizar o verlo, porque igual tiene algún error. Entonces de aquí hasta la celda 50, ¿ok? Hasta ahí llegamos, porque solamente tomé 50. De hecho son 500, pero nada más tomé 50. Y entonces lo que hice fue que utilicé cada una de las celdas para vaciar los datos que yo ya tenía. Y entonces lo primero que hice también fue crear una super columna que hice datos sociodemográficos, ¿sí? Que de hecho eran 3 columnas que agrupé. Y como diciendo, mira, esta es una categoría de los datos que cada uno de los cuestionarios tiene. Entonces, mira, acá yo pongo el dato de la edad que me dieron, el dato del sexo, 1 o 0, 1 o 0, y el estado civil, que yo ya sé que 2 es casado, que 5 es viudo, que 4 es divorciado, si mal no recuerdo, unión libre, no me acuerdo, pero bueno, aquí ya están, ya los pasé. Recuerden, les decía yo, uno de los errores es que pones estado civil y pones soltero, casado, soltero, soltero. El hacer eso, sí, el hacer eso, lo único que hace es que pierdes tu tiempo. ¿Por qué? Porque tendrías que hacer en otra parte de tu hoja de cálculo, de tu Excel, tendrías forzosamente que poner un sí condicional. Y pues eso es meterte un poquito a entender más la manera en cómo funciona la paquetería con la que estás trabajando, cosa que no es motivo de este video y que les voy a insistir, eso lo tendrían que hacer de esta manera, volver operacionales las variables, ¿no? ¿Por qué 5? ¿Por qué 4? ¿Qué significan? La primera categoría, ¿no? Ya del cuestionario, confiabilidad. Está compuesta por 5 preguntas. Otro error. Pregunta 1. Y aquí le notan. Pregunta 1. ¿Cómo? No sé qué. Solo es pregunta 1. Cuando yo veo esto digo, pertenece a esta categoría, confiabilidad, ¿no? Pregunta 1 pertenece a la categoría confiabilidad. Perfecto. Bueno. Entonces lo que hice fue, si las respuestas van del 1 al 7, mira, aquí están. Pasé todas, 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 hasta el 50. ¿Sale? Hasta aquí están todas las respuestas. Yo ya sé que 1 es totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo. Pero no necesito ver las del 1 al 7, solamente necesito ver lo que respondieron en el cuestionario 1, en la pregunta 1, así como en el cuestionario 1, la pregunta 2, y así nos vamos. Entonces, bueno, resulta que también lo hago con la responsabilidad, pero aquí solamente había 3 preguntas, con la seguridad, con la empatía, con los elementos tangibles. También lo voy a hacer. Ya que vacié todos estos datos y tengo la certeza de que los datos están bien pasados, ¿sí? Los copié perfectamente bien cuestionario por cuestionario. ¿Sí? Suponte que acá, por ejemplo, te hubieras equivocado, hubieras puesto sin querer 76, ¿no? Suponte. Pues ya cuando ves, a ver, oye, este está mal. Si te equivocaste, no vas a inventar el dato porque no sabes si es 7 o es 6, que en este caso era 7. Te vas a venir al cuestionario 28 físicamente o vas a buscarlo de manera digital y vas a ver, ¿quién era el cuestionario 28? No quién era, perdón. ¿Qué tenía de respuesta acá? Concretamente en la pregunta 3, el cuestionario 28. Mira, tiene 7 y aquí había 76. Ya lo puedo corregir. Más fácil. ¿Ok? Y bueno, comienza la primera parte de la talacha de esto. Y digo talacha de manera figurada porque en realidad cuando tú ya ordenaste todo esto, una vez que haces el primer renglón, ¿sí? Es muy sencillo de trabajar esto. Nosotros vamos a calcular inicialmente los datos correspondientes a los datos sociodemográficos, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, vamos a calcular la media de las edades de los 50 cuestionarios.
Si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, para eso tienen el material que les proporcioné de estadística básica para maestría, bueno, la fórmula para poder calcular esto va a ser, mira, ahí me aparecen ya las opciones, pero ¿qué crees? No todos ustedes se saben las fórmulas en las diferentes paqueterías. Por eso lo estoy haciendo en una paquetería que no es Excel, para que pues, también se obliguen ustedes a ver en otra paquetería pues, cómo son las fórmulas. Lo que tendría yo que hacer acá es lo siguiente, igual a, y entonces voy a sumar. Voy a seleccionar desde aquí hasta la celda que es B52. B52. Cierro mi paréntesis porque esa va a ser la sumatoria. Ay, me falta ponerle acá sumatoria. Oh, Chihuahua. Que no me deja. A ver. Ah, es que suma. Ya vi, es suma. Mira, la suma, sí, la suma de todos estos datos de las edades me da 2234. La suma. Vamos a ponerlo mejor acá arriba. Y la suma de esto es igual a suma. ¿Vale? La suma de todos estos datos me da 2234, pero para calcular la media, ¿sí? El promedio, yo tengo que dividir este dato entre n, que para ¿cómo se llama esto? Son 50 cuestionarios, es el universo total. ¿Ve? La media, el promedio de edades es de 44.68 años. Oye, pero ahí aparece coma, sí, porque recuerda que para fines de esta paquetería, ellos trabajan con la nomenclatura española. Y al trabajar con la nomenclatura española, pues ellos usan la coma en lugar del punto. Entonces, mira, la media de los datos de la edad es de 44.68 de los 50 cuestionarios que yo hice. Te quiero decir algo. Oye, ¿y cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande, no? Que a final de cuentas me interesa saber, es 44.68, pero ¿cuál es la edad en este conjunto de datos más pequeña y cuál es la más grande? Es muy sencillo. Selecciono los datos desde el cuestionario 1 hasta el cuestionario 50 y en la parte baja, ¿sí? Acá, espero que lo estén viendo, en la parte baja a la derecha me aparece esto, ¿sí? Que me puede dar datos rápidos. Mira, aquí por ejemplo me da la media y aquí me da el dato menor y el dato mayor. Aquí me dice que para la columna de edad en datos sociodemográficos del cuestionario 1 al cuestionario 50, la edad mínima a la que le aplicamos los cuestionarios fue de 20 años y la edad máxima fue de 70 años. Y el promedio de edades para esos 50 cuestionarios es de 44.68, 44,68. ¿Sale? Pero bueno, eso lo puedo ver acá, ya ni siquiera lo tendría que poner. ¿Cómo calcularía yo la mediana? Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo le vamos a hacer? Si son 50 datos, ¿no? Son 50 datos, es un número par. ¿Ok? 50 entre 2 me da a 25. ¿Estamos de acuerdo? 25. Y recordemos que cuando tenemos, ¿sí?, datos que son pares, forzosamente tenemos que hacer otra operación. ¿Sí? Recuerda, la mediana es, para este caso, si vamos a hacer la operación acá abajo. Si son 50 cuestionarios, lo divido entre 2. Aquí le ponemos igual a 50 entre 2. Me da a 25 la mediana. Eso quiere decir que en el dato 25, si tuviera yo ordenado los datos de las edades, ¿sí?, ahí estaría la mediana. Recordemos que como son pares, vamos a tener que sumar el dato 25 con el dato 26 porque hay la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha. ¿Sale? Como yo no tengo ordenados estos datos, ¿sí?, y tendría yo que copiar toda la columna, vamos a hacerlo de hecho, para que ustedes vean cómo sería de manera manual. Yo tomo este dato hasta acá, voy a darle control C, voy a abrir una nueva hoja, solamente lo voy a hacer para que ustedes vean y los voy a pegar. Ahí viene.
¿Vale? Ahí están todos los datos. Hay una función acá arriba en donde yo puedo datos, ordenar, y ya me los ordenó. Y aquí corroboro que en efecto el dato más pequeño es 20 y el dato más grande de edad es 70, y hay 50 datos. ¿Dónde está el dato 25? Vamos a ver. El dato 25 está acá, ¿sale? Acá hay 25. Y luego de aquí, ¿sí? Del 26 para acá, para el 50 también hay 25 datos. Debe de haber la misma cantidad de un lado hacia el otro. Pero como son pares, en realidad, estos dos, ¿sí? Lo intermedio entre estos dos datos, entre el dato 25 y 26, el mismo número hacia acá que el mismo número hacia allá, básicamente. Pero tengo que hacer otra operación. Si se dan cuenta, el dato 25 es 45. Más 45, 90. Entre 2 a 45. Acá de puro churro salieron 45, porque podría ser 45 más 47, por ejemplo. 45 más 47 serían 92. Entre 2 y me da un dato totalmente diferente. Cuando los datos son impares, ¿sí? Cuando los datos son impares, supongamos que fueran 49, sería 49. Sí, 49 datos en lugar de 50. 49 entre 2 serían 19.5. En el dato 19.5, ¿sí? Que estaría entre este y este, ¿sí? Tendríamos la edad. Nada más déjenme recordar porque ya me entró la duda. De aquí para acá hay 25. Y de aquí para acá, ¿cuántos hay? 25. Sí, ya está bien como les dije. Entonces, en el dato 25 y el dato 26 los sumo, los divido. La edad es de 45. Pero como nosotros no lo vamos a hacer así, porque de hecho para eso estamos viendo esto, ¿sí? Para no hacerlo yo de manera manual, voy a hacerlo así. Mediana, ¿sí? Mediana, paréntesis, bueno, espérenme tantitito porque tengo que quitar eso, igual a mediana, y voy a seleccionar los datos. Yo los voy a seleccionar desde el dato del cuestionario 50 hasta acá arriba, cierro mi paréntesis, y ya vieron, me da el dato de la mediana, que es 45. ¿Cuál será la moda? Muy sencillo, moda, el dato que más se repite, pero vuelvo a lo mismo. Tendría yo que tener los datos ordenados para ver cuál es el dato que más se está repitiendo. Pero como no tengo tiempo de hacer eso y yo ya lo sé hacer manual, voy a elegir moda igual a moda y voy a seleccionar otra vez los datos desde aquí hasta acá. Cierro mi paréntesis. Porque lo hice mal. Igual, moda, paréntesis, desde acá hasta acá, o al revés, cierro mi paréntesis, y me dice que la moda es de 45 años. Miren, la media de los datos está muy cerca, la mediana también, la mediana es de 45 y la moda es de 45. Hay una, ¿cómo se llama? Una relación muy muy estrecha. Para sacarlo del sexo haríamos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Igual, sum, paréntesis, desde acá hasta acá, cierro mi paréntesis. Ahí está. La suma del sexo me da 33. Y ahora voy a dividir. ¿Sí? Voy a sacar la media. Igual a media. Porque acá B53 entre 50. No, porque me va a dar un... Oh, bueno, no, sí, de hecho sí. Entre 50. La media de los datos es de .66. Acuérdense que va de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, .66. Vamos a sacar la mediana, lo mismo. Mediana, paréntesis, y vuelvo a seleccionar los datos. Cierro mi paréntesis y me da la mediana. La mediana es 1. Y la moda para estos datos. Esto va a ser igual a moda. Y seguramente aquí va a pasar algo bien interesante, van a ver.
la moda es de 1. ¿Ok? No, aquí no pasó lo interesante. Lo interesante creo que va a pasar en la parte de la confiabilidad. Y hago lo mismo para el estado civil. Hago una suma. Esto es igual a suma, paréntesis, desde aquí hasta aquí arriba. Lo estoy haciendo por partes y metí el renglón de suma, la celda de suma, para que vieran que la media también se calcula como lo hemos venido haciendo. Va a ser entre 50, porque son 50 cuestionarios, ¿ok? La n para los cuestionarios es de 50. Acá en la parte de confiabilidad, responsabilidad y seguridad va a cambiar, ¿ok? Vamos a sacar la mediana. Mediana, paréntesis. Seguramente algunos ya están diciendo, ¿por qué no nomás copia la columna de un lado para el otro, profe? Nada más la arrastra. Pues lo tengo que hacer. Nada más que necesito que todos vean cómo se está haciendo. La mediana de los datos para el estado civil es de 4. 4 quedamos que equivalía a, creo que era divorciado, si mal no recuerdo, bueno, divorciado. Fíjate, la media de los datos me dice que la mayoría son, ¿qué quedamos que era 3? A ver, déjenme ver, vamos a ver el documento. A ver, aquí está. Fíjate, la media de los datos para el estado civil me dice que es 3, es unión libre, ¿vale? Estamos en unión libre, el promedio de los datos. La mediana me dice que son divorciados, es decir, la mitad de los datos es de divorciados. Y la moda de los datos, ahorita vamos a ver cómo queda la moda de los datos, va a ser moda, paréntesis, de aquí hasta acá, cierro paréntesis. Y también la moda es de 4, ¿sí? La moda es de divorciados, ¿no? Qué chistoso. Ahora, yo lo hice de manera manual, por una razón. Porque si yo nada más hubiera hecho el arrastre de selección esta y la arrastro, se copia la fórmula y va a sacarme lo mismo. Pero si yo lo intento hacer así, después van a ver que voy a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces no estás entendiendo qué es lo que estás calculando y lo vas a hacer mal. Y eso es un problema. Entonces ya, tengo los datos sociodemográficos para esto. Punto. Vamos a la parte de la confiabilidad. Voy a hacer una de estas. Sí, voy a hacer una sola para que ustedes vayan viendo. Calculamos la media. Entonces otra vez igual a, ahora voy a utilizar la fórmula, voy a sacar la fórmula de promedio, selecciono de aquí hasta acá, cierro paréntesis y la media me da 4.2 para estos datos. ¿Sí? La media de estos datos, la media aquí se calcularía sumando 1 más 2 más 6 más 5 más 7, creo que me da 21, son 6, 7, 14, 21, 21 entre n, la n aquí es 5 porque son 5 preguntas, ¿sí? Calculemos la mediana, igual a mediana, paréntesis, de aquí hasta acá, cierro paréntesis, me da 5. Oye, ¿por qué te da 5? A ver, imagínate esto. Imagínate que yo tuviera ordenados estos datos, 1, 2, 6, 5, 7. ¿Se acuerdan que les decía que la mediana es lo que está justamente a la mitad de los datos? Vamos a suponer que estuvieran ordenados. Aquí tendría yo 1, 2, 5, 6, 7. ¿Vale? 1, 2, 5, 6, 7. ¿Cuál es el dato que está a la mitad? 5. Ahí está. Porque son datos impares. Pero cuando son datos pares, vamos a ver acá un ejemplo con la seguridad. Aquí va a cambiar, ¿no? Mediana, paréntesis, de aquí a acá, cierro paréntesis, y me dice que es 1.5. Ahora, imagínate que los datos estuvieran ordenados de menor a mayor. Sería 1, 1, 1, 2, 3. Pero como los datos son impares, fíjate, era 1, 1, 2, 3. Tendría que sumar 1 más 2, 3 entre 2 a 1.5. Acá está muy fácil ver el dato de la mediana porque son pequeños, ¿cómo se llama? Son pequeñas las respuestas, los tramos, ¿no? De dónde a dónde va. Pero bueno, nada más lo hice ahorita para que lo vieran. ¿Cuál es la moda para estos datos? Moda, y voy a seleccionar de aquí para acá. Cierro paréntesis. Ya me equivoqué. Igual, moda, paréntesis,
unos segundos. Ahí está. Moda, paréntesis, de aquí para acá, cierro paréntesis. Ahí está, lo que les decía yo. ¿Te aparece NA? Nah, pues el profe hizo la fórmula mal. No, la fórmula está bien. Pero si te das cuenta, es muy fácil ver acá que aquí no hay moda. Porque no hay ningún número que se repita. Me dice, no hay moda. ¿Ve? Mode o moda no puede generar resultados. No hay valores que aparezcan más de una vez. Muchos, ¿sí? Copian la fórmula, la aplican y dicen, ay, está mal la fórmula. Y no, no está mal. A ver, revisa tus datos. Tienes de la pregunta 1 a la pregunta 7 datos como 1, 2, 6, 5 y 7. No se repite ninguno. Pero vamos a ver qué pasa si yo copio la fórmula de la moda al cuestionario 2 y sus respuestas. Aquí sí hay. ¿Ve? El 7 se repite 1, 2, 3, 4 veces. La moda es 7. Vamos a ver si yo la copio hacia abajo. La moda es 6. Mira. Va a haber algunos donde no te va a aparecer. Por ejemplo acá. Oye, mira, pero acá está extraño. Porque tiene 6, 6, 4, 7, 5. O sea, acá hay una moda. Pero mira, no me la está dando. Pareciera ser que necesita que se repita más de 2 veces. A ver, vamos a ver si la condición se repite en algún otro. A ver. Igual acá, 2 7. Acá también hay... No, pero acá también hay 2 7. No entiendo por qué no lo está haciendo. Bueno, en el caso de que ustedes detecten que a la hora de transcribir datos les aparece esto y tú te das cuenta que hay acá claramente una moda, lo único que tendrías que hacer es quitar la fórmula y pasar el dato del, en este caso del 7, en este caso también del 7. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Vamos a ver si hay algún caso así. Vamos a ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos algo como... Ah, mira, aquí me dice que es en el último, acá, chequen este. No estoy seleccionando. Me dice que hay 6, 6, 7, 7 y 5. Es decir, es un caso súper extraño porque tenemos dos modas, una de 6 y una de 7. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, aquí la máquina en automático dice, no, 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 aquí solo puede haber una moda y la moda me da el dato más alto. En realidad, a la hora de analizar deberías de fijarte bien en eso, porque el hecho de que haya dos modas, ¿sí? Te ayuda a que puedas hacer un análisis, una interpretación más interesante de ese conjunto de respuestas del cuestionario 50. Puede pasar en algún otro de estos. Ojo, acuérdense, si les aparece esto de NA, ¿sí? La fórmula no está mal, está bien. Lo que pasa es que a veces la paquetería no hace todo como uno quisiera. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Simple, ¿sí? Uso el cursor, voy a hacer esto más grande para que lo podamos ver bien. Uso mi cursor y copio las fórmulas, ¿sí? Arrastro la columna para que me dé todas las fórmulas que yo quiero. Oiga, profe, qué fácil, ¿no? ¿Por qué no hicimos esto desde el inicio, no que nos tiene ahí haciendo números y ejercicios? Pues sí, pero si te das cuenta, si no hubiéramos hecho esos números, esos ejercicios, o sea, es muy común que, oiga, profe, me salió en EA, ¿por qué? Pues te diría, te invito a ver tus resultados de este lado para que veas qué es lo que está pasando. Ya que tienes conocimiento de causa y no sabes utilizar los comandos, las fórmulas prediseñadas que tiene Excel, hoja de cálculo o Numbers, pues es importantísimo que lo hayas hecho a mano, así vas a saber cómo se hace esto. ¿Ok? Bueno, también puedo calcular, ¿sí? En esta categoría de la confiabilidad, vamos a seleccionar esto de aquí hasta acá para dividir los datos. Vamos a ponerle un borde, ¿no? Para que quede diferenciado. Así como lo puedo sacar por cuestionario, ¿sí? Por pregunta, por las preguntas para la confiabilidad, también lo puedo hacer para cada una de las preguntas en el total, ¿sale? Y tendría que hacer algo muy similar como lo que hice aquí al ladito, que sería igual a suma, paréntesis, y selecciono desde aquí hasta el primer cuestionario, cierro mi paréntesis, y ahí está. Voy a copiar esta sí la voy a copiar hasta acá. Solamente que le voy a quitar estas.
Ya tengo mis sumatorias. Calculo la media. ¿Cómo se calculaba la media? Voy a seleccionar la de acá arriba y la voy a dividir entre 50. Oiga, profe, ¿por qué entre 50? ¿No que eran 5? A ver, acuérdate. 50, ¿sí? Para lo que es por columna, la n equivale a 50. Para lo que es número de preguntas, pues es el número de preguntas. Aquí son 5, la n equivale a 5, la n equivale a 3, la n equivale a 4, acá también equivale a 4 y así. Pues es importante que se fijen qué están haciendo, si no van a cometer errores que son así súper básicos. Bien, vamos a seleccionar esto y vamos a volver a darle acá. Ya seleccioné, ya tengo la media, ¿sí? Para cada una de las preguntas. Vamos a calcular la mediana. Acuérdense cómo calculábamos la mediana. Acá estaba. Acá lo podemos tener. La fórmula es igual a mediana. Enter. Igual a mediana. Mira, aquí me la está dando en automático. Enter. La selecciono, las paso para acá. Pum. Y luego la moda es igual a moda. Paréntesis. Ya me la da en automático. Ya esto es ¿cómo se llama? Tan sencillo que la misma máquina te dice, mira, yo lo hago por ti, no te preocupes. Pero acuérdate que si hay algún error, ojo, hace algunos años, por ahí el 2010, o sea, ya bastantes, Excel tenía un problema con una función y eso provocó muchísimos errores en muchísimos cálculos que se hicieron. Es un caso famosísimo que la sumatoria, hagan de cuenta que tú sabías que 2 más 2 era igual a 4 y entonces la Excel en X celda decía que 2 más 2 o la operación que hicieras no daba el resultado que tú ya sabías que daba, sino te daba un resultado totalmente diferente. Y para arreglar eso, Microsoft tuvo que mover cielo, mar y tierra porque estaba complicadísimo. Tuvo que hacer un mega parche. Miren, ya tengo los datos de media, mediana y moda. Ahora, también puedo calcular la media, la mediana y la moda para toda la categoría de confiabilidad. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues es muy sencillo. Eliges ya sean las de acá o eliges las de acá. ¿A qué me refiero con eliges las de acá? Hasta estas 3 columnas o las de acá. A ver, es muy sencillo. Cualquiera de las dos no debería de afectar realmente el resultado. Vamos a elegir la de acá abajo. Vamos a elegir la de acá abajo. ¿Sale? La media, la mediana y la moda para toda la categoría de confiabilidad va a equivaler a, vamos a ponerle, este es igual a promedio de 54, ahí 54, ahí está. Este es igual a mediana, mediana de 54, ahí 54. Y este va a ser igual a moda, paréntesis. No, para este sí necesito la de arriba. Moda, y vamos a utilizar paréntesis, vamos a utilizar esta. Desde acá, la columna, mira, es lo que más me conviene. No tiene datos suficientes para darme la moda. Dice, no puede generar resultados, no hay valores que aparezcan más de una vez. No, de hecho sí los hay, pero pues los tendríamos que sacar nosotros a manopla. Eso quiere decir que la moda para este caso la voy a tener que sacar yo. Voy a tener que ir contando uno por uno para ver cuántos hay. Entonces, pero bueno, eso no lo voy a hacer ahorita. ¿Sale? Vamos a sacar. Pues ya, eso es todo lo que tenía yo que sacar. Ya aquí tengo la media para este conjunto de datos. A ver, un momento, espérenme, porque si ya me equivoqué, ya la pifié. La media, la mediana y la moda ya tengo por pregunta. Yo quiero el de la categoría completa, entonces no, son estas, una disculpa, es esta. Este es igual al promedio de... Igual a promedio, paréntesis, y quiero el promedio de toda la categoría en lo general. Quiero igual a mediana, paréntesis, desde aquí hasta acá. ¿Vale? Y bueno, el cálculo de la moda.
La verdad no me fijé si cambió mucho, pero bueno. Me interesan los de estas tres columnas, no los de acá, perdón, son los de este lado. ¿Sale? Y básicamente eso tendría yo que hacer para cada una de las categorías. ¿Sí? La de confiabilidad, la responsabilidad, la de seguridad, la de empatía y la de elementos tangibles. Para poder sacar media, mediana y moda de cada una de ellas, así como cada una de las preguntas y así como cada una de los cuestionarios. Una vez que yo tenga eso, seguramente ustedes dirán, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, pues viene lo más difícil, ya hiciste el análisis numérico, esto es el análisis numérico. Con base en estos resultados tendrás que decirme, ¿sí? No de este ejercicio, ¿qué onda? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que para en un hospital la categoría de confiabilidad, es decir, si un hospital es confiable o no es confiable, de una escala del 1 al 7 haya salido con una calificación en lo general, acá, en un promedio de 5.75? Tengo una mediana de datos de 6 y tengo una moda, vamos a suponer que la moda es de 7, ¿sí? Por poner un ejemplo, la moda es de 7. Oye, eso es bueno. En promedio la gente confía en nosotros, no se roba nada acá, la seguridad del paciente, este, hemos venido y nunca nos han transado, no nos han robado nada, no es como cuando vas a un hospital público. ¿Qué pasa cuando los datos son de la mediana son 6? Oye, quiere decir que la mayoría de la gente está más hacia ¿cómo se llama? La satisfacción de la confiabilidad que hacia abajo, porque ahorita que calificamos del 1 al 7. Oye, y la moda es de 7, ¿no? Acuérdense que ahorita lo saqué hacia lo loco, porque a ojo de buen cubero creo que sí es 7, o aunque fuera 6. Oye, pues la gente piensa que somos súper confiables. ¿Qué pasaría si la responsabilidad sale diferente? ¿Qué pasaría si nos perciben como el promedio de los usuarios nos perciben como poco responsables? La mediana de nuestros datos está como en 2.5, vamos a suponer, la mediana de los datos en lo general está en 2.5 y la moda de nuestros datos en responsabilidad está en 3. Fíjate, aunque somos confiables, somos poco responsables y resulta que a lo mejor cazando datos acá arriba por pregunta, somos poco confiables porque el médico nunca está a la hora que tiene que estar pasando visita. Por ponerte un ejemplo, que eso sí ha salido en algunos estudios que he hecho así. Seguridad, ¿no? En la seguridad, vamos a suponer, seguridad en los procedimientos, ¿no? En todas esas cosas. La media de los datos, vean, o sea, acá ojo de buen cubero con los datos del C28 al C50, la gente no nos percibe como confiables, o sea, ven acá, por acá hay un 7 perdido. Que los datos estén a lo mejor en 2 de la media, aguas. Porque si el promedio, fíjate, el promedio dice que andamos en 2, estamos muy de la fregada. La mediana de los datos a lo mejor ha de andar en 1.1. O sea, imagínate, está muy pegado hacia no estoy satisfecho con esto y la moda de los datos debe de andar en 2. La parte de la empatía, ¿no? Que en un hospital es importantísima. Ve estos datos, puedes intuir que no llegan ni al 4. Y ve los elementos tangibles. Fíjate, ¿qué podríamos concluir? Vamos a suponer que nos perciben como un hospital moderno, porque los elementos tangibles hablan de la modernidad, la disponibilidad de nuestras camas y todo eso, nos perciben como moderno. Somos un hospital confiable, pero tenemos problemas en responsabilidad, seguridad y empatía acorde a lo que yo me di. Y no te sirve de nada ser confiable cuando hay elementos y tener elementos tangibles de primer mundo, pues si en las tres cosas que deberías de estar bien, estás muy por debajo de las calificaciones que se deberían de tener. Al final, teniendo los datos de la confiabilidad, los datos de media, mediana y moda de la confiabilidad, la responsabilidad, la seguridad, la empatía y los elementos tangibles, también podrías sacar una media, mediana y moda en lo general. O ya podrías hacer otra operación que te permitiría determinar si este es el rumbo más adecuado para la unidad hospitalaria. Espero que esta explicación les ayude a entender un poco más cómo es que se vacían los datos y cómo es que se trabajan. No son datos agrupados. Los datos agrupados no los vamos a utilizar acá porque va a ser muchísimo más complejo el trabajar con ellos. Y es una explicación que sí me va a llevar muchísimo más rato. Lo que me interesa es que ustedes vayan viendo cómo funciona esto más allá de las fórmulas. Que ustedes vayan viendo, mira, esto me sirve para que yo pueda justificar una idea de mejora en un procedimiento que tenemos como médicos.
porque ya me di que esto no está funcionando. A lo mejor quiero hacer una campaña para promoción de la salud, pero pues primero tengo que averiguar pues qué es lo que no conoce la gente de lo que nosotros hacemos. Si haces un cuestionario, entonces empiezas a ver por dónde podrías empezar a trabajar. Esa es la idea, que ustedes tengan estos elementos para poder trabajar y entender que la estadística ayuda muchísimo a justificar ¿cómo se llama? Los trabajos de investigación. Como les había dicho, bueno, en el caso de los que están tomando el curso ahorita en tema de pandemia, ¿no? Nosotros no salimos a aplicar cuestionarios, solamente dejamos bocetado. La idea es que cuando tú hayas terminado tu cuestionario puedas dejar ¿cómo se llama? Tu hoja de cálculo de Excel para que hagamos una simulación y veamos qué pasaría si me responden estas cosas, ¿no? El peor escenario, el mejor escenario. Para eso hacemos esto. Espero que esta explicación les sea de utilidad. Esta semana vamos a tener un ejercicio. Yo les voy a mandar los datos y ustedes van a empezar a trabajar con eso. Que tengan un excelente inicio de semana. Bye.